Esto es Punto de Conciencia y Salud, el podcast que une a ciencias de la salud, psicología, nutrición y fisioterapia. Una visión integral de cuidado mental y físico. Esto es Punto de Conciencia y Salud, una producción de la Universidad Mundial. Comenzamos. La educación no es un proceso que ocurra únicamente dentro de un salón de clases. Es una construcción constante donde intervienen conocimiento, emociones, comunicación, confianza y disposición tanto del docente como del alumno. Con frecuencia pensamos que enseñar depende únicamente del maestro, aunque aprender es responsabilidad tanto del maestro como del estudiante. Sin embargo, el verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre cuando ambas partes logran trabajar en equipo. Con frecuencia, la relación entre docentes y estudiantes puede marcar profundamente la experiencia académica, motivar, inspirar, generar confianza, facilitar el aprendizaje o también, por el contrario, puede crear barreras que dificulten el desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Gilberto Bonilla y hoy en el podcast Punto de Conciencia y Salud, un espacio producido por la Universidad Mundial, con el valiosísimo apoyo del Instituto Estatal de Radio y Televisión, reflexionaremos sobre la importancia del trabajo en equipo dentro del ámbito educativo, los retos que pueden surgir en la convivencia académica y cómo fortalecer una relación sana y colaborativa para que el aprendizaje fluya de manera más efectiva y también más humana. Y justamente para hablar de este tema me acompaña en este podcast el maestro Eduardo Ibarra Sepúlveda. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Primera vez? Con ustedes sí, Okay. Es la primera vez. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ve el tema? Me parece ¿Interesante? Sumamente interesante y con una área de oportunidad muy valiosa, tanto para los compañeros maestros y también para el alumnado, porque es un vínculo que se tiene que mantener. Si bien es cierto, tenemos tiempo contado en las horas aula donde generamos una relación, el aprendizaje se desarrolla con mayor facilidad cuando generamos un vínculo con los alumnos, con el otro, ¿no? Y más en este caso, en la edad en la que estamos en la universidad, que ya son adultos. Son adultos jóvenes, pero al fin y al cabo adultos. ¿Qué tan importante es generar justamente este vínculo alumno-maestro? Sí es fundamental, pero debe de tener sus límites. Debe de tener sus límites. Porque el vínculo lo llevamos yo desde la psicología, lo llevamos como cuando nos comentan a mí en consulta, es que quiero que mi hijo me vea como un amigo, ¿no? Dice el papá o la mamá, quiero que mi hijo me vea como una amiga. Hay roles, hay cosas que están preestablecidas. Es importante que haya una empatía, una solidaridad entre hijos y padres, sí, pero recordemos nuestro lugar. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en mi perspectiva y de cómo desarrollo la psicoterapia, pensémoslo de la siguiente manera. ¿A un amigo usted lo puede ignorar? Yo le pregunto a usted, maestro. Lo puede ignorar. Sí, claro, o sea, si un amigo viene y le digo, quiero darte un consejo, fíjate, o usted le pide un consejo, pero bueno, al fin y al cabo es mi amigo, lo puedo ignorar y se acabó. Yo sabré si lo hago o no lo hago, porque es mi cuate. Pero a un papá, no, ahí se obedece. Ahí tendríamos que considerarlo con mayor fuerza. Claro. Como me lo está diciendo por experiencia, porque me ama, porque me quiere apoyar en esto. Con el maestro es lo mismo. Es decir, yo te puedo escuchar como tu maestro, pero hay sus límites, ¿no? Híjole, es que los podcasts vienen y me pegan directamente. En el corazón. Claro, porque provengo de una generación en la cual se hace porque se hace y se acabó. Claro. E incluso el maestro tenía tanta autoridad como el papá en el aula, como el papá en casa. Sí. Ahora ha cambiado un poco, ¿no? Las generaciones han cambiado, los alumnos han cambiado, los contextos han cambiado. Veámoslo simplemente en el área del desarrollo de la docencia. Pensemos en cuestiones técnicas muy sencillas y probablemente quien nos escuche en su casa o cuando esté mirando el podcast va a poder ubicar esta experiencia o esta expresión. Decíamos, antes no nos quejábamos por el calor, con el puro abanico aguantábamos la clase. Sí. Pero seamos honestos, es más, ni siquiera me crea a mí que lo estoy diciendo, sino busque la estadística.
el calentamiento que hemos ido teniendo. Sí. O sea, las temperaturas han llegado. Y van a decir probablemente algunas personas, no, también antes hacía calor. Sí, pero no con la frecuencia que hoy la estamos teniendo. O con la intensidad. Sí, o sea, con la intensidad. ¿No? Podríamos manejar a lo mejor seguramente 35 grados y ya era mucho calor. Claro. En ese periodo, ese era el contexto de más alto calor. ¿Okay? Ahora ya estamos llegando casi a los 50, 45 a veces, con sensación de sombra o no. Entonces, lo mismo sucedería en estos contextos. Si ha cambiado el clima, ¿por qué no habría de cambiar la relación? ¿No? Justamente, ¿cómo influye el ambiente emocional en el aula para la motivación y la adquisición de aprendizaje? Las generaciones han cambiado y hay que tomar en cuenta esto. Las generaciones de ahora necesitan primero establecer la relación con la persona que les enseña para después establecer la relación con el conocimiento. Versus nuestra generación, porque yo también vengo de esta generación donde, y yo lo digo a veces con mis alumnos en la universidad, o lo comparto con otros colegas. Yo recuerdo que si mi maestro me decía, usted mañana va a leer estas 30 páginas, se leía. Es que tenías que llegar con la lectura. O Claro. sea, ya no era como que a ver si la saco, a ver si se me ocurre. Era, yo llegué y leí, a lo mejor no me aventé las 30, pero las 25 y las otras 5, pregúntame en qué te quedó estas últimas 5 páginas. O sobre la marcha del día. Ajá, los vamos sacando. La clase. Versus ahora, el alumno necesita primero establecer la conexión con el maestro para después poder desarrollar lo otro. ¿Qué quiere decir esto? Qué difícil. Primero me tienes que caer bien y luego te hago caso. Nosotros éramos al revés. Qué difícil. Primero me das la indicación y luego veo si me caes bien. Que a veces no nos interesaba también tener una relación con nuestro maestro. Es, enséñame y ahí quedamos. Si te caigo bien, bueno. Y si no, también. Ajá, claro, sí. Y al por otro supuesto. tampoco le preocupaba. Al maestro tampoco le preocupaba si le caías bien o no. Ahora sí, porque las dos partes buscan esto. Ver que yo sentirme aprobado también por quien me va a escuchar. Claro. Pero también el otro necesita saber si le puedo creer, pero primero dime cómo eres en la relación. Que creo que hay un punto clave, porque que los tiempos hayan cambiado no necesariamente quiere decir que todos se van a adaptar. Claro. Hay un punto que es fundamental considerar que es, y nuestros conocidos o quien nos escuche o nos vea en las redes de la institución, pregúntele usted a un ingeniero de construcción, un ingeniero civil. Todo edificio necesita un grado de flexibilidad. Sí. Las estructuras tienen que ser firmes, porque si no se caen. Claro. Pero tampoco pueden ser rígidas. Al 100%. Porque si no se vuelven a desmoronar. Nosotros como docentes tenemos la misma necesidad. Necesitamos ser firmes, pero no inflexibles. Ok. Necesitamos necesitamos saber decirle, comunicar al otro. Aquí hay un límite, tendrás una oportunidad, pero no quiere decir que por eso te lo voy a facilitar, te lo voy a dar, te lo voy a regalar. Pero necesitas identificar estos puntos. Tenía una experiencia hace unas semanas. Les dejé a unos jóvenes, van a tener tal actividad del proceso de la entrevista psicológica y tendrán que hacer una pequeña videograbación para identificarse ellos cómo se están desarrollando en la entrevista. Y claramente unas personas me dijeron, pero nos va a dejar usted más tiempo, ¿verdad? Y les dije yo, claramente que no. Y no porque sea inflexible o que quiera yo generarles una atención mayor, sino porque también conozco de sus capacidades y también sé hasta dónde va mi tarea. Pues, o sea, no es una tarea que les va a llevar días hacerla, pero que también ellos se vayan dando cuenta. Y les decía a los muchachos, quiero que se vean y quiero que vean si les sale mal. O sea, quiero que se den cuenta, no quiero que saquen el 10 desde el principio. Porque si tú no quieres sacar el 10 desde el principio, pues nunca se equivocó y entonces ¿cómo sabe que va a mejorar? Claro. Que te salga mal. Yo quiero ver que te salga mal. No con la intención de hazlo mal. Hazlo como te salga. No, sino ahora te vas a dar cuenta cuáles son las áreas de oportunidad. Para corregir. Y el conflicto nunca está en hacerlo identificar, hacerlo ver, sino la forma en la que lo hacemos ver. Claro. Porque si yo como docente me quiero imponer en esta misma rigidez de tú me tienes que obedecer, vamos a tener un conflicto. Las generaciones actuales es, sí, necesito que sigas estas instrucciones, pero te voy a explicar el motivo. El motivo era lo que nos midcábamos. Antes era porque el profe dijo y se acabó. Y se acabó. Hoy claro. sí, te voy a decir, lo tienes que hacer, pero este es el motivo. Porque y entonces, soy el maestro. Más allá, esa sería la generación de nosotros. El motivo sería porque quiero que te des cuenta de dónde puedes mejorar. Ok.
¿Y qué características son necesarias para construir una relación sana maestro-alumno? Primero que los dos tengan disponibilidad. Primera, disponibilidad. Sí. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien y nos cae mal por el prejuicio, claramente, de, tienen características que me incomodan? Yo ya iba a decir una barra basada. Adelante, está en su programa. Perfecto. Muchas gracias, maestro. No, yo iba a decir lo siguiente. Lo que pasa es que, y dije, bueno, es que si estás decidiendo ser maestro, es porque debes tener disponibilidad de entrada. Sí, es una barra basada. Pero no es así al 100%. No, lo siento. Sí, por eso lo dije desde antes. Sí. Pensemos, si no es una crítica al sector, pero más bien es una expresión del sector, a lo que voy a llegar. ¿Cuántos profesionistas hemos visto de las áreas de la salud o de las exactas o de los alimentos? De cualquiera. Que les va muy bien económicamente, pero primero, cuando están ofreciendo el servicio, pareciera que le están haciendo un favor al cliente o al comensal o al usuario, y que se ve que están incómodos, pareciera que están sufriendo en su puesto. O sea, estoy incómodo, molesto, no te quiero atender, te estoy haciendo casi un favor porque vienes. Entonces, a veces, no digo que sea nuestro caso, pero en ocasiones la docencia corre con el mismo rubro. Está porque necesita la persona, el profesionista, un ingreso, y eso fue lo que se les ofertó. Ok, entonces ya partiendo de esta, vamos a ponerlo como la base, disponibilidad de las dos partes. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otras características necesitamos? Ok, una vez que hemos establecido la disponibilidad, yo quiero aprender, yo quiero enseñar, es el respeto. Respeto. Por lógica, hay autores que hablan de la comunicación. Digo, es comunicólogo, así que probablemente me comprenda más de lo que puedo creer yo. Y es que la comunicación, desde la postura psicológica, hay diferentes teorías, pero una de ellas dice que tenemos que ver en los axiomas, el último, la igualdad, es decir, o la complementariedad. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy hablando con un igual o estoy hablando con alguien superior. Entonces, por superior, entiéndase, no a que yo me crea más, sino por estatus. Por ejemplo, mi jefe y el subordinado, el alumno, el maestro, el papá, el hijo. ¿Cuál es mi rol en esa función? Si yo soy el director o soy el empleado, ¿cuál es mi función? Porque tengo que saber cómo dirigirme. Los dos, no más uno. Sí, claro. Tanto es cierto que tiene que llevar respeto yo como subordinado con mi jefe inmediato, pero también si yo tengo subordinados, con el mismo respeto. Pero recordar cuál es la función de cada quien. Ok, si mi función es que tengo que sacar la basura, porque esa es mi función, yo me pongo a decir, ¿y por qué me va a mandar a usted a sacar la basura, no? O sea, si no quiero. Pues si mi función es sacarla, de entrada ya estoy golpeando con esta línea. Entonces, el respeto y saber la relación con el otro es fundamental. Conocer el rol que cada quien tiene. Claro. Podríamos hablar también de empatía, ¿no? De ponernos en el lugar del otro. En el lugar del otro desde los dos puntos. Sí, de ida y vuelta. El maestro en comprender la situación del alumno con esta flexibilidad, aún manteniendo su firmeza, no con una condescendencia. Y el papel del alumno de saber cuál es su rol, porque si él está buscando el conocimiento, sabrá que el conocimiento lleva algún esfuerzo también. Porque si lo dejamos a la conciencia de que voy y lo busco en las redes y ya por eso sé... Híjole, qué difícil. Hace unos meses estaba viendo una conferencia en línea de una universidad en Madrid y mencionaba una ponente que si un ponente hombre, que si el alumno va al aula y eso que tú le enseñaste lo pudo aprender de manera autodidacta en las redes sociales, entonces no estás enseñando nada, porque estás replicando lo que ya existe. Ok. ¿Qué es importante? Que en esta experiencia del aula, el alumno sienta que salió con algo extra que no está en las redes sociales. Que no está tan fácil adquirir tampoco. Pero pensemos que es esta experiencia del docente, de mire, hágalo de esta manera, pregunta de esta forma, ¿qué le pasaría acá? Estas partes muchas veces técnicas, independientemente de las profesiones, claro, que el alumno desconoce. Por ejemplo, a lo mejor el arquitecto sabe que tiene que tener ciertas estructuras, ciertas formas, porque la teoría sí lo dice. Claro. Pero cuando llegan a la realidad, pues no habían visto que había un árbol, no sabían que no había las conexiones eléctricas, no sabían que...
Y eso es lo que el maestro les enseña en estas generaciones. Entonces, eso es importante, darnos cuenta que hay algo que no existía, que hoy existe, pero depende de mí, ya no del contenido. Ok, hablamos de las características que deben existir: disponibilidad, respeto, conocer cada quien su rol, la empatía de las dos, de ida y vuelta. ¿Cuál sería el principal reto que enfrentamos actualmente para poder generar este trabajo en equipo alumno-docente? Alumno-docente. Uh-huh. ¿Cuál sería el principal reto que nos impide hacer esa relación? Yo me atrevería, pero desde mi perspectiva, desde Eduardo Ibarra, claro, la disposición. La base de lo que si no hay disposición, no. O sea, es como pensemos en nuestra experiencia personal o pensemos en las personas que nos están oyendo en este momento. ¿Alguno de ustedes ha generado un enamoramiento, obviamente con su diferencia, ¿no? Un enamoramiento, una relación, un interés por tener una relación con una persona que no le gusta? Todos en algún momento, creo. Pero si no te gusta. Bueno, que no me guste. Que no me guste. No, definitivamente. O sea, ¿por qué voy a tener de pareja a alguien que no me atrae, claro, o no me gusta, o más allá de lo físico, su esencia no me interesa? ¿Por qué? No, pues no. Sería la lógica. Entonces, bajo la estructura de que la disponibilidad es de los primeros, okay, si yo no tengo intención... Ahora, eso no quiere decir que si yo tengo intención o disponibilidad todo va a ser fácil. Leía uno de los conceptos, decía por ahí motivación, pero la motivación es la contraparte de la disciplina y uno piensa que es complementario. Es la contraparte de la disciplina, la motivación. Sí, es la contraparte, pero uno piensa que es lo mismo o que debería de ir de la mano. Ajá. ¿Por qué no? Porque cuando uno tiene motivación hace las cosas con ganas. Ajá. Pero cuando no las vas a hacer. Es cuando entra la disciplina, ¿no? Ahí es la disciplina. Entonces uno estudia no por motivación, sino por disciplina, por constancia, por hábito. Bueno, justamente, hablando desde la disposición, y regresando un poquito a la barra basada que iba a decir, de que todos los maestros deberían de tener esta disponibilidad porque eligieron ser maestros. En el caso de que lo hayan elegido. Sí. Por otro lado, también pudiéramos pensar el hecho de que el alumno tiene que tener esta disponibilidad porque también eligió estudiar tal o cual carrera. Ajá, porque quiere ser psicólogo, luego, nutriólogo, lo que sea. Exacto, pero luego pasa que no querían estudiar esa carrera. Bueno, entonces el conflicto viene desde atrás, desde la orientación vocacional. Viene desde más atrás. Entonces, justamente, ¿cómo impacta la desmotivación en el proceso de frustración del alumno y del maestro también? Bueno, tener un grupo de jóvenes que no quieren aprender o que están confundidos, pues claramente va a ser un caos en el aula, ¿no? Porque uno hace como que enseña y el otro hace como que aprende y entonces todos estamos tranquilos. Sí. Pensando en el mejor de los casos. Pero si la disciplina no se mantiene, es que la persona que no sea disciplinada no va a ser disciplinada en ningún lugar. Es complicado decir que sí soy disciplinado en esto, pero en lo otro no. ¿Se es o no se es? Sí, porque por ejemplo, si yo le digo, es que yo soy disciplinado en mi alimentación, pero no soy disciplinado en la escuela como docente, pues sería una falsedad, porque evidentemente tengo algunos sobrepesos. Quiere decir que cuando me diga, me voy a poner firme con los alumnos, sería complicado. A lo mejor yo me invento que soy firme y disciplinado con los alumnos, pero en el ejercicio, o sea, en la práctica docente, se nota que no. O sea, preguntémoslo a los alumnos, probablemente va a decir no, porque dice algo y no lo cumple, claro, o algo, oye, ¿no? Entonces, claro. Más allá de ser tan drásticos y tangentes, de izquierda sí, pero derecha no, es a lo mejor es la manera en que yo quiero creer que sí soy disciplinado y resulta que no lo soy, pues. Entonces, es como este alumno que dice, yo sí quiero ser psicólogo, que es mi área, pero no quiero hablar de las cosas difíciles de las personas, ¿no? Entonces, una cosa es aptitud y otra cosa es interés, que es un conflicto original desde la orientación vocacional. Una cosa es para lo que eres bueno y otra cosa es para lo que te gusta. Que esa parte está bien complicada porque
Y no solamente en la Universidad Mundial, en otros ámbitos me ha tocado esta parte de, a ver, ¿para qué eres bueno? No, para tal cosa. Híjole, yo creo que mejor busca algo más porque tampoco para esto estás terminando de cuadrar, de cuajar todo lo que necesitas para hacer tal o cual cosa. Sí, para eso están los procesos vocacionales que les podemos apoyar. Pero, pensemos, un alumno, algo muy general y coincidente, ¿no? Un alumno que dice yo quiero ser médico o enfermero o enfermera, pero saca sangre y se desmaya. ¿Tiene el interés? Sí, en la medicina. ¿Tiene la aptitud? No, porque se desmaya. Claro. Entonces, son esos elementos que se consideran en el espectro para saber, a lo mejor no eres buen enfermero ni buen médico, a lo mejor eres buen paramédico, a lo mejor, como una opción. O a lo mejor son ciencias de la salud, pero no medicina. A lo mejor es fisioterapia, a lo mejor es nutrición, a lo mejor es psicología. Ver todas las vertientes, ¿no? Recuerdo un muchacho que me decía que entró conmigo a hacer orientación vocacional y decía, yo quiero ser de las ciencias de la salud, pero a mí me encanta la ingeniería. Entonces en las evaluaciones lo consideramos y vemos, bueno, pues resulta que es buen técnico de prótesis. Ok. Porque tiene que estudiar las líneas de la medicina, pero a él le gusta crear cosas. Esta biomedicina. Ajá, ¿no? Biomedicina, porque no quería estar frente a pacientes. Entonces, y claro que existe la biomedicina, las ingenierías. Claro. Entonces eso fue como que abriéndole el camino de, ok, o sea, sí va por esta parte. Maestro, ¿cómo ha cambiado la dinámica educativa con esta proliferación o con esta popularización de las tecnologías o más concretamente la inteligencia artificial? Pues yo creo que sí es de preocuparse, porque mientras más espacio abarque la inteligencia artificial, hay que preocuparnos por la pérdida de la inteligencia natural, que está a la orden del día. Porque claro. Es parte de lo práctico, de la novedad. El mundo, hay unos autores que lo manejan ahora que dicen que es la sociedad fluida, la sociedad líquida. No hay nada que se sostenga, todo se está escurriendo, tiene que ser rápido y consumible. Claro. Entonces, la educación no va a ser un eje ajeno a esto. Queremos menos tiempo de inversión, las cosas más rápido, más fáciles, adquirir la información como si se tratara de busco un PDF que me dé los conceptos, como si fuera un diccionario. Esto es esto y se acabó, sin llegar a veces al grado de la reflexión. ¿Qué pasa con la IA? Yo creo que es una herramienta de dos filos, porque si bien es cierto, nos da la información rápida, todavía mucho más rápida que los buscadores que en nuestra época se utilizaban, o las bibliotecas que se llegaron a utilizar con mayor frecuencia en algunos momentos. Okay. Yo sí tengo mi tarjeta de biblioteca. De aquellos entonces, ¿qué es lo que va a hacer la IA? De hecho, cuando buscamos algo, en la parte de abajo viene, ¿no? Y dice... Claro. La información de la inteligencia artificial puede ser errónea. Inconsistente. Puede revisar, ¿no? Porque no te está diciendo yo lo sé todo. Y es cierto, a veces yo sí he hecho esa trampa, ¿no? De le voy a preguntar esto que yo sé y me sale tal cosa. Y le digo, pero yo tengo conocimiento de que este autor es este. Ah, sí, tienes razón, ese autor también tiene... Entonces ella misma se corrige a sí mismo. Ok, es un arma de dos filos. Sí. Entonces. Ahora, un encendedor no te hace chef. No, por supuesto. Es que creo que la diferencia, pues sí, la diferencia va a ser de cómo abordamos la IA. Porque lo mismo da tener la información. Bueno, no lo mismo, pero vamos a ponerlo de esta manera. Tenemos un libro y tenemos la IA. Buscamos en el libro sobre tal tema y también en la IA. Si agarramos, copiamos y mandamos, o leemos, escribimos y mandamos la tarea, pues no genera ningún tipo de conocimiento, solamente estamos pasando de un lugar a otro lo que estamos buscando. ¿Si es escrito? Ajá. Si es escrito, sí. Pero ¿qué más? O sea, ¿qué proceso haces más allá? Igual la IA, bueno, al menos cuando estaban los libros, leíamos, escribíamos y algo reteníamos. Ajá. Pero en este caso, que es totalmente automatizado. No, el error de ahora, que aunque está automatizado, es... Primero sí, que nos brincamos el proceso de exploración, eso es lo primero, de poder contrastar, ¿no? Este libro me dice esto y me lo dejó hasta acá, pero este otro libro me dice esto y lo extendió un poco más. Este de plano no tiene nada que ver con lo que me está diciendo, ¿no? Eso es lo que abre el bagaje de la información. ¿Cuál es el problema de la IA? Definitivamente que te lo da digerido, pero pues puede ser una mal digestión, ¿no? Por eso existe la gastritis y la colitis también. Claro. Pero
Sí existe el proceso de aprendizaje, pero parcial y deficiente. Exacto. Sí existe, o sea, sí es parte de la consecuencia de la IA. El problema del aprendizaje, lo decíamos, transcribir y copiar, es que hay muchas áreas. Por ejemplo, hay unos jóvenes que pueden llegarse a incomodar cuando les digo, toda la tarea va a mano, ¿no? ¿Pero Sí. por qué a mano? Bueno, y ya les das el speech de el proceso cerebral del aprendizaje a través de las zonas cerebrales que se desarrollan con la musculatura. Yo les digo a ellos, el aprendizaje entra por la mano. Claro. Entonces, el hecho de que mi cerebro se empiece a activar en las áreas neuronales, en los lóbulos correspondientes, porque la motricidad gruesa y fina me permite hacer esto, y por gruesa me refiero a que yo me puedo estar moviendo mientras estoy haciendo esto, y estoy escribiendo y va con la cuestión fina, el proceso de lectura, de comprensión, la discriminación que decíamos por la exploración de los elementos, pues claro que nos va a dar una experiencia en el aprendizaje mucho más vasta que ¿quién es el fundador de tal cosa? Ah, bueno, escribo. Y ya. Existe, pero... Copio y pego. Ajá, sí es en digital, que es peor. Ah, y la tablet tiene la misma función, ¿eh? Sí, claro. Yo les digo a los muchachos, porque algunos dicen, yo traigo mi computadora y escribo, pues tráigase un cuaderno mejor o tráigase una tablet si la tiene la disponibilidad. Y sí funciona si es con el trazo, pero no funciona si es con el tacto, porque no se activan las mismas áreas cerebrales por el tacto, por el agarrar, que por la motricidad. Hacer, claro. Entonces, por eso en algunas clases les digo, sí pueden, pero si trae usted su lápiz y va a escribir, aunque sea en digital, pero no si lo va a hacer tecleando, ¿no? Como un resumen, no, ahí no aplica. Yo ahí sí, digamos que lo que me ha funcionado a mí de un tiempo para acá, que me toca impartir algunas clases a chicos de universidades, ¿saben qué? Me van a disculpar mucho, pero en mi clase es cuaderno, pluma o lápiz, lo que ustedes gusten, y tomen sus apuntes. No le tomen foto a una pantalla, porque de todos modos la presentación se las voy a compartir, pero vayan tomando sus apuntes, porque es ahí donde se nutre justamente el proceso de aprendizaje. ¿Qué responsabilidad tiene el alumnado para lograr un ambiente más positivo de aprendizaje? Okay. Está el maestro, es el que tiene el conocimiento o el que guía en el proceso de la adquisición del conocimiento, pero ¿qué parte de responsabilidad tiene el alumnado? Bueno, hay que recordar que la andragogía, que es la impartición de la educación en adultos, porque luego la confundimos con pedagogía. Andragogía. Andragogía. Okay. Andragogía es la educación. Lo que escuchamos como pedagogía ocurre de los 18 para abajo o de los 17 para hacia abajo, y la andragogía ocurre de los 18 para arriba. Es decir, si alguien va a ser especialista en aprendizaje de niños y adolescentes, pues tiene que estudiar en estas universidades, que sabemos que tiene su formación, y regularmente si dice pedagogía es que van a ver hasta los 18. La andragogía se estudia de los 18 adelante, asumiendo que el proceso del adulto es diferente al del niño. ¿Cuál es la diferencia? El adulto trabaja es más autodidacta y es por autoconocimiento y es por experiencia de vida, porque ya han tenido otros eventos, versus los muchachos y niños apenas están creando y formando sus conceptos. Claro. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen? Pues mucha, porque tienen mucha como un adulto que son. Ok. Maestro, finalmente, híjole, es que no sé, una recomendación para alumnos o maestros, para formar equipos fuertes. Primero, en el caso del alumno, en el recibir está el dar. Ok. Eso es lo primero. Y en el caso del docente, creo que ser firmes, pero flexibles. Ok. El hecho de permitirte escuchar al otro es fundamental. Y escuchar no significa obedecer. Claro. Pero tampoco decir no significa humillar. Entonces, saber que el otro depende de mí en el proceso de aprendizaje, pues sí, es cierto, pero también que yo dependo de él. Claro. Entonces es un trabajo en equipo. La escuela donde tú eres más que yo, no, creo que ya no funciona.
hay que ajustarlo, no eliminarlo. Hay cosas muy rescatables de ese proceso, de ese periodo, pero sí recordar que ahora sí somos un equipo, no somos una postura de tú te debes a mí exclusivamente. Claro. Con la intención de ambos crecer, porque el docente que cree que no aprende o que nomás viene a explicar y que a ellos qué les van a enseñar, pues tenemos este mismo conflicto desde el principio, de la disponibilidad que decíamos. A reconocer que aunque ese muchacho inquieto, incómodo o a veces hasta altanero pudiera estarme incomodando, también yo puedo aprender de eso. Obviamente marcar las pautas del respeto y los límites. Sí. Pero ¿qué tanto de lo que me dijo me molesta? ¿Realmente me molesta porque dice, ¿usted qué sabe? ¿Porque yo sé que no sé? ¿O porque estoy poniendo en duda el hecho de que un muchacho viene a decir que no sabe? ¿Cuál es el rol de la autoridad que está perdiendo ahí? Porque eso es un punto, claro, muchas veces decimos, la autoridad del docente es porque se lo ganó. No se lo ganó, se la dieron. Entonces no la tiene por qué pelear, porque ya la tiene. Hay que usarla con responsabilidad nada más. Perfecto. Bueno, pues como docentes y estudiantes, trabajamos o deberíamos de trabajar desde el respeto, la comunicación y la disposición mutua. El aprendizaje deja de ser una obligación y se convierte en una experiencia mucho más significativa cuando existe este trabajo en equipo. La educación necesita más empatía, más escucha, más colaboración, porque detrás de cada clase hay personas con emociones, desafíos y diferentes formas de aprender y de enseñar. Y hablamos tanto del alumno como del maestro. Esperamos que este episodio nos invite a fortalecer el trabajo en equipo dentro de los espacios educativos y recordar que el conocimiento fluye mejor cuando existe confianza, compromiso y humanidad en el proceso. Agradecemos mucho al maestro Eduardo Ibarra Sepúlveda por compartirnos su visión y su conocimiento con este tema. Muchísimas gracias a ustedes y a la universidad por invitarnos también. Y la invitación está abierta para cualquier otro tema que nos pueda compartir, por supuesto que claro que sí, mientras nos inviten, aquí estaremos. Perfecto. Es importante recordar que la Universidad Mundial cuenta con los consultorios de fisioterapia, nutrición y psicología. Son totalmente abiertos al público, totalmente gratuitos. Solamente hay que comunicarnos al 612-1237000, extensiones 116, 112 y 142 para checar la disponibilidad. Si esta información les pareció útil, consúltenla, denle like, compártanla con aquellas personas que ustedes creen que pueda servirle y no olviden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Recuerden que el primer paso hacia la salud es el conocimiento. Esto fue Punto de Conciencia y Salud. Mi nombre es Gilberto Bonilla. Hasta la próxima. Punto de Conciencia y Salud fue una producción de la Universidad Mundial. Hasta la próxima.